puede haber muchos efectos posibles distintos. Ahí todas las familias infelices pueden ser infelices a su manera. Y además, es mucho más difícil predecir lo que sucederá y podemos estar en desacuerdo sobre qué sucederá en Colombia. Entonces, solo para mencionar algunos ya de índole, como dije, más general, que es simplemente las políticas puntuales de que se puede hacer en redistribución, que se puede hacer en mitigación, que se puede hacer en temas fiscales. Eh, una cosa interesante que puede pasar en una crisis como esta, como en todas las crisis, es qué tipo de apoyo o resistencia van a enfrentar los gobernantes. Y ahí uno se recuerda, digamos, esos efectos de rally around the flag que mencionan la literatura de ciencia política, que es esa idea de que todos nos unimos en defensa de nuestra bandera, digamos, es la expresión, que es muy frecuente cuando se está pensando en que un gobierno enfrenta una guerra y se ha utilizado, yo creo que equivocadamente, pero por alguna razón se ha utilizado el símil con una guerra contra el COVID. Y entonces una pregunta es si la presencia del COVID, como por ejemplo vemos que Trump trata de hacerlo de golpe estratégicamente hablando de que este es un virus chino, tendrá ese efecto de crear un rally around the flag y cuáles son los efectos del rally around the flag. Eso es un efecto bueno porque vamos a confiar en las instituciones y unirnos para trabajar en conjuntos, o es un efecto malo porque puede llevar un poco a el autoritarismo, a sentir que hay un salvador mesiánico que le hacemos caso en este momento crítico. Claro, en Colombia, digamos, nos dicen el virus chino y eso no nos va a unir mucho contra los chinos, pero de todos modos sí puede haber algunos esfuerzos de utilizar estratégicamente la crisis. Eh, y uno es el riesgo de que en lugar de unirnos para luchar contra esto, más bien tengamos más polarización. Hay un trabajo interesante para los Estados Unidos con el caso del ébola, de Emilio de Petris, que fue miembro de facultad con otro par de economistas, en donde miran cómo el ébola fue utilizado muy estratégicamente por los republicanos con el fin de básicamente atarlo al temor de lo extranjero y la inmigración y logramos sacar provecho político. En Colombia también puede que nos unamos y dejemos de lado cierta polarización en aras de buscar esto y puede ser una coyuntura crítica para mejorar alguna polarización dañina en la política, pero también puede ocurrir exactamente lo contrario. Puede haber una polarización ideológica, izquierda-derecha, puede haber una polarización regional, algo mencionó Oscar de eso. Entonces, ahí pueden haber efectos interesantes sobre las instituciones y sobre la confianza en el gobierno y en las instituciones que pueden ocurrir. El otro efecto directo sobre las instituciones y el gobierno o la relación que los ciudadanos tengan con él es simplemente el efecto de la recesión misma. Hay un montón de literatura en economía que muestra cómo pues, la gente cuando la está pasando mal económicamente castiga a los gobiernos. Hay una pregunta si este gobierno lo van a castigar o más bien nos vamos a unir alrededor de él porque enfrentó una crisis complicada. Entonces yo creo que pues no hay vacuna, creo que de aquí puede surgir desde autoritarismos a un mesiánico salvador que aprovecha esto para no tener controles y o volver más polarizado el ambiente y aprovecharlo para sacar rentas en medio de corrupción, etcétera. O puede ser una crisis catalizadora de cambios deseables. Yo creo que ambos son posibles y algunos de esos cambios deseables son los que yo he mencionado, Carlos, en lo que tiene que ver con desigualdad y redistribución. Básicamente porque, como bien lo dijo Oscar, esta crisis pone de manifiesto problemas de la economía colombiana que son problemas que no son exclusivos de una etapa de crisis como la del COVID, solamente que durante el COVID se viven a una escala y de forma simultánea cosas que se viven a menor escala en los tiempos normales. Entonces, si pensamos en una familia para la cual la enfermedad de un miembro de hogar significa quedar en el límite de la supervivencia, pues eso ocurre todo el tiempo en Colombia. Solamente que ahorita le está pasando a miles de cientos de familias, a cientos de miles de familias al mismo tiempo. Si pensamos en familias que están en el sector informal y que entonces tienen una seguridad laboral precaria y que si enfrentan una dificultad, entonces no solamente pueden perder el empleo, sino que además el gobierno no tiene cómo llegar a ellos porque son informales y no están en las redes de protección social formal. Eso ocurre todo el tiempo en Colombia, únicamente que no a la escala que ahora está sucediendo. Entonces, las medidas que hoy muchos reclaman para enfrentar los costos de la desigualdad
en el contexto de la crisis y los costos de la informalidad, para dar esos dos ejemplos nada más, pero podemos hablar de más, son medidas que además son deseables en general en Colombia. Entonces, si quieren, antes de que hablemos de esas medidas en concreto, paro acá como para decir como esas primeras reacciones generales y luego podemos hablar un poquito de esas medidas concretas, si ustedes están de acuerdo, porque no quiero adueñarme tan largo de la palabra. Está muy interesante. Después hablamos sobre las medidas concretas, pero me parece que también has puesto desde el punto de vista, digamos, de la institucionalidad y de la organización y política los puntos que son. Quiero dar la palabra a Jimena eh, para ver su visión de todo esto. Yo tengo un poco la sensación de que, de que el Estado tiene que cambiar, de que la aproximación de la sociedad hacia el Estado y de la política hacia el Estado tiene que cambiar con respecto a lo que ha sido en los últimos años. Eh, a mí me parece eso inevitable, pero Jimena con esa perspectiva histórica nos puede dar una opinión. Muchas gracias a todos por participar en este webinar que pues nos pone una pregunta muy grande en tiempos de incertidumbre total y quisiera empezar resaltando eso. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, creo que esto por lo menos, como dice Leopoldo, puede que cambie, puede que sigamos igual, puede que nos vacune o puede que no, pero sí es un momento particularmente apremiante y oportuno para hacer la reflexión y sobre esa reflexión quisiera traer 3 puntos a la mesa. El primero es, ya lo han mencionado, que lo que nos está enfrentando esta crisis o lo que nos está poniendo de presente son las consecuencias de decisiones que hemos venido tomando y que han estructurado a la sociedad colombiana como está en este momento, en las características a las cuales Oscar y Leopoldo se han referido: desigualdad, informalidad, desigualdad no solamente entre individuos, pero desigualdad entre regiones, como también lo dijeron. Estamos viendo claramente pues lo que está pasando en la periferia del país con respecto al centro, pero incluso vemos diferencias en la forma en que se está desarrollando la crisis en las ciudades principales. Bogotá y Medellín muestran resultados bastante diferentes. Lo que está pasando en el Amazonas nos muestra pues efectivamente este abandono de la periferia, y todo esto son básicamente consecuencias de decisiones de política que hemos tomado en el pasado. Y hablo en hemos porque lo hemos tomado todos. Entonces creo que precisamente por eso lo que nos está diciendo Carlos sobre cambiar nuestra relación con el Estado, cambiar la relación con la política, resulta ser particularmente importante en estos momentos. Creo que a eso va a contribuir, y este es mi segundo punto, que va a haber cambios, o esperaría yo, o estamos viendo que hay formas de cambio en la manera en que los políticos y los gobernantes están rindiendo cuentas. Entonces, efectivamente, el control político del Congreso está siendo bastante debilitado por el momento, y están, parecería muy enredados en si presencial o virtual, o finalmente qué deberían ejercicio del poder político. Pero también estamos viendo una forma de rendición de cuentas que a mí me parece muy macabra. Estamos en una rendición de cuentas donde todos los días la contabilidad que hacemos es la contabilidad de los muertos. Y obviamente es una contabilidad muy complicada, que además son unos muertos visibles contra lo que se han llamado muertos invisibles o muertes estadísticas. Entonces, eso hace que las metas de rendición de cuentas parecen ser, eh, y sé lo controversial de lo que estoy diciendo, parecen ser al menos de más corto plazo. Entonces, en ese sentido, puede que esta forma de rendición de cuentas, que tiene un costo político alto de no hacerlo en este momento, haga que de alguna manera también empecemos a pensar y a ver la gestión pública de otra manera.
Creo que eso va a tener efectos también sobre el ciclo político y sobre la manera en que nos relacionamos y pedimos cuentas a los gobernantes. Eso lo relaciono directamente con lo que yo veo como el gran reto y al que también han hecho alusión que enfrentamos en este momento, que es el reto de la acción colectiva. Es insuficiente lo que hagan los gobernantes y las autoridades frente a lo que nos está pasando en este momento. La acción colectiva, Oscar se refirió a ella como la disciplina social, pero tiene que ver también con esto que estoy hablando sobre la rendición de cuentas y sobre la exigencia de la rendición de cuentas. También tiene que ver con lo que habla Carlos sobre la necesidad de repensar nuestra relación con el Estado y la manera en que las instituciones y la institucionalidad en Colombia funciona. Entonces, yo creo que ese es un reto enorme, es un reto gigante que me lleva a mi tercer punto, que claro, a nosotros desde la academia nos parece maravilloso el rol que está jugando en estos momentos el conocimiento experto, y es muy bienvenido que al menos en Colombia se está haciendo caso de ese conocimiento experto, pero a la vez, a veces al conocimiento experto se le olvida un poco sus propios límites. Y se le olvida un poco que a veces hablamos en unos tonos que transmiten certeza en un mundo de incertidumbre total como el que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, en ese sentido, ha habido llamados desde varios también expertos, digamos, pero en general esto es una cosa que se ha venido discutiendo mucho sobre el conocimiento experto, que es el llamado a la humildad epistémica, es decir, esto lo sabemos en este rango de confianza, entonces empezamos a hablar en esos términos que probablemente no son los más sencillos y los más accesibles, pero que sí reconocen que tenemos límites en lo que podemos decir, en lo que podemos prever, en que probablemente tenemos más preguntas que respuestas y que vemos más retos que soluciones en este momento. Pero no por eso creería yo que eso nos debería llevar a la inacción o a la inmovilidad. Por el contrario, creo que, de nuevo, viéndolo como una oportunidad, podría ser una oportunidad de revivir, de reavivar el debate democrático y el debate público y de ahora sí, por ejemplo, otra de las cosas que estamos viendo que nos están revelando estos tiempos de crisis es el acceso a la información que tiene la gente y cómo ese acceso a la información y al ejercicio de la voz de la gente ha bajado en sus costos de entrada. Entonces, las redes sociales, los influencers, todo ese tipo de cosas que son fuentes de información que son muy importantes, que generalmente el conocimiento experto las ha mirado un poco con reticencia. De pronto lo que esto también nos va a llevar a pensar es deberíamos ponerle más atención al ejercicio de la voz de la gente. Muchas veces lo con problemas que nos está revelando esta crisis es que son problemas que los expertos y la gente que diseña políticas deja de lado o porque son muy grandes o porque aquellos que sufren directamente de esos problemas han perdido la voz, no son tan vocales a menos que haya como conflicto social, entonces en general los dejamos un poco de lado, porque son problemas muy grandes y muy difíciles de solucionar. Pero todo esto para decir, yo quisiera guardar la esperanza de que vamos a poder, desde esta situación de crisis, repensar la manera en que nos comunicamos, en que dialogamos, en que tomamos en consideración las diferentes voces y que eso nos va a permitir de alguna forma, y lo estoy diciendo con la incertidumbre total, de asumir el riesgo, el reto y el riesgo de la acción colectiva. Quisiera terminar con unas palabras de Albert Hirschman, que lo he estado leyendo mucho en estos días, que me parece precisamente
uno de esos pensadores de la incertidumbre que nos iluminan en estas épocas, e extender la invitación de Hirschman, que la planteaba de la siguiente manera, que era probar que Hamlet está equivocado. La razón por la cual Hamlet está equivocado, Hamlet, el protagonista de Shakespeare, del drama, uno de los dramas más conocidos que hay, es porque Hamlet dudaba todo el tiempo de sí mismo y de todo lo demás, y nunca sabía exactamente que si lo que estaba oyendo era cierto, si lo que estaba viendo era cierto. Tenía tantas dudas sobre sí mismo que finalmente lo lleva al inmovilismo y a la tragedia. Y lo que intenta decir Hirschman con esta invitación de probar que Hamlet se equivoca es que a pesar de la incertidumbre hay campo para la acción, pero es un campo para la acción colectiva en este caso. Entonces, por eso me parece que estos son, es una invitación que en este momento es bienvenida, por lo menos para repensar esa relación con las instituciones, con el Estado y esa probablemente redefinición de la ciudadanía de a la que le debemos atención desde hace tanto tiempo, pero esta crisis nos está dando la oportunidad de pensarlo. Muchas gracias. Magnífico, Jimena. Me parece que si algo nos ha dado la crisis, tenernos encerrados, es la oportunidad de pensar. Hay una frase que dijiste que me encanta, que es revivir el debate público. Porque yo veo, y esto aquí Leopoldo y Oscar pueden hacer comentarios, yo veo que el debate es terriblemente fragmentado. Aquí tienen voz los gremios que son fuertes y el sector privado, como lo dijo Oscar, pero la voz de otras partes esto es muy débil y la voz de la ciudadanía en general es muy débil. Y yo creo que se olvida un poco lo que uno aprendió de que tocaba pensar en el bien común. Y en ese sentido, uno piensa, tal vez por mi edad, en que tiene que haber un acuerdo sobre el bien común y que tenemos que llegar allá. Pero eso obviamente es un acuerdo político, es un acuerdo colectivo y entonces ahí entran otras cosas en juego, pero afortunadamente en esta facultad de economía se tienen la posibilidad de mirar las otras cosas que entran en juego. No sé, Oscar, si quieres hacer un comentario y Leopoldo también, porque a mí me parece que para evitar, Leopoldo, no sabemos nada, pero ¿para dónde vamos a salir? Si vamos a salir para la unión o si vamos a salir para la polarización. Los acuerdos, no sé, tal vez tengo una deformación mental sobre el tema de los acuerdos mínimos. Y en un momento en que pensemos en lo siguiente, esto va a durar, esto como dice el decálogo, esto llegó para quedarse. Y quedarse quiere decir 2 años, 3 años. Entonces las próximas elecciones están muy cerquita en ese contexto, ¿sí? ¿Y para dónde nos vamos? Si nos vamos a unir o nos vamos a desunir más, es una gran pregunta. Excúsenme por haber tomado la palabra. Oscar, si quiere decir algo, Leopoldo, bienvenido. Gracias, Carlos. No sé si seguimos en el mismo orden o Leopoldo quiere arrancar. Yo creo que podríamos, aprovechando tu invitación, Carlos, a hablar de un poco de ese futuro y de lo que viene. De pronto, Leopoldo tendrá muchas cosas en política pública que nos quiera comentar. Yo de nuevo quiero simplemente otra vez compartir mi pantalla. Una cosa muy sencilla para ambientar también la discusión e incentivar a Leopoldo y a Jimena para que nos hablen de política hacia adelante, ¿ok? Y ahí están viendo la pantalla. ¿Sí? Perdón un momento. Respecto al vacunará, a mí me gusta el optimismo de Carlos, me parece que, y los llamados que hace Jimena. Me gusta mucho ese trade-off que nos está poniendo Leopoldo en la mesa sobre si esto puede terminar creando más polarización, mesianismos y cosas de estas, o terminar creando
a algunas políticas que puedan ser deseables. Independientemente de eso, yo creo que hay una cosa que yo quiero insistir y quiero insistirle a las personas que nos están escuchando y es que no hay un consenso general dentro de los economistas de hacia dónde debe ir. Este tema de qué es bien común es difícil, no es fácil. Hay muchas preferencias alrededor de estas cosas, de mucha gente, pero creo que sí hay algo de consenso en algunas cosas que justamente era las que yo hablaba al principio de cómo nos pillaba en este momento la epidemia, cuál era nuestra circunstancia, y que independientemente de que si hay epidemia, cuarentena o pandemia o lo que sea, llevamos pensando en este país durante más de 20 años, yo creo que mucho más de 20 años, Carlos, yo creo que 40, 50, 100 años, que llevamos pensando y que no se han corregido. Y es increíble que no se hayan corregido ni se hayan querido hacer, y hay unas trabas ahí increíbles. Y esas cosas son las que ustedes pueden ver en la pantalla, donde la pregunta es que, como, ¿para qué serviría la vacuna? ¿No? ¿Qué es lo que queremos vacunar nosotros en nuestra sociedad? Y aquí puede haber consensos grandes. Lo que no hay, lo que no hemos encontrado son momentos y fuerzas políticas y la decisión de los votantes para hacerlo. Y yo creo que una de las cosas que hay que pensar mucho en nuestro país, y de esto es otra vez un lugar común, pero es una redistribución, no el ingreso, es de oportunidades, una redistribución de oportunidades. Obviamente eso requiere una distribución de ingreso, que Leopoldo nos puede hablar mucho más. Sabemos, en economía, digamos, hay un pequeño consenso en algunas cosas que se deben hacer, exenciones, exenciones. Eh, Dividendos, hay que darle a los dividendos más impuestos, pero ya Leopoldo nos hablará más de estas cosas. Eso requiere una reforma fiscal, eso estructural, llevamos hablando de eso mucho tiempo, no se ha logrado, no se ha logrado. Yo no sé por qué no se ha logrado. Creo que son momentos y fuerzas políticas. Ahora hablo de eso. Y obviamente para que haya una redistribución de oportunidades, esos impuestos tienen que gastarse bien. Uno no los puede gastar mal. No estamos gastando bien nuestros impuestos, los estamos gastando bastante mal. Tenemos que gastarlos en darle oportunidades. Y yo quiero hacer énfasis que aquí esa redistribución de oportunidades, a pesar de que requiere redistribución de ingresos y gastarlos bien, ¿ok? Eso lo requiere. En últimas, no. Creo que eso podría servir mucho para mostrarle a la gente que no le gustan los impuestos ni quiere pagar impuestos y piensa que eso no es quitarle oportunidades a los ricos, es darle oportunidades a las personas que nacieron por probabilidades y por cosas de la vida en hogares que no fueron tan afortunados y poderle dar oportunidades a esas personas con un poco de ingreso que nosotros podamos aportar desde los impuestos debería ser un objetivo por lo menos de muchas personas. Tenemos que trabajar en formalizar. Quizás esa parte de la redistribución y todas estas cosas puedan ayudar a hacer eso. Tenemos que planear, hay algo que sí es importante, planear estratégicamente el sistema de salud. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud súper interesante, muy criticado, obviamente que tiene muchas críticas, pero es muy interesante el sistema que hemos montado, con una gran cobertura, un problema de calidad y unos problemas también graves de diseño que se pueden corregir y podría mejorar mucho mejor, pero nos va a poner a pensar en una planeación estratégica de la capacidad de nuestro sistema de salud. Nosotros no la tenemos porque la ley que tenemos y la forma como funciona no tiene los incentivos para hacerlo, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que llevar estas cosas más a las regiones y ser muy estratégicos de cómo instalar un sistema de salud que pueda responder a estas cosas. Debemos tener más interés por la corrupción. Suena ya a disco rayado, pero allí es importante porque muchas de las cuestiones en salud que se han hecho, muchas de las inversiones en salud que se han hecho, ha habido plata y se ha destinado el dinero para esas cosas, pero se ha Si uno mira la lista de robos en hospitales en este país, de hospitales públicos, es larguísima. Uno podría hacer un buen recuento de estas cosas, que hay lugares donde la corrupción llega, ¿no? Ahí llegó a los hospitales, antes llegaba mucho a las cesantías, llegaba a donde está ese dinero fácil, ahí está llegando y no nos estamos dando cuenta de los costos tan altos que eso tiene hacia adelante. El empoderamiento de las regiones y pensar más un país de regiones es algo que todavía es una deuda histórica en este país. Y obviamente esto trae cosas por detrás de justicia, educación, pensiones que no están relacionadas directamente con el COVID, o quizás sí, pero en las cuales hay que trabajar. La justicia, sin justicia no puede, sin una buena rama judicial no podemos llevar un país adelante. Yo quería terminar esta parte entonces diciendo
Leopoldo, y siendo un poco más optimista como Carlos, que el COVID puede producir algo. Esta pandemia, y más que el COVID como tal, es la situación que estamos viviendo, sí podría producir un cambio temporal, no muy largo, en las preferencias de los votantes. Estamos viviendo una época en que las preferencias de los votantes se volvieron bastante lexicográficas. Esto quiere decir que se preocupaban solo por una cosa y lo demás no les importaba. Estas eran las preferencias que teníamos hasta el momento. Quizás en estos momentos este choque cambie esas preferencias y nos ponga a ver a muchas personas en otras cosas que se tienen que hacer y que no es ni cero, ni uno, ni negro, ni blanco, sino que hay muchas cosas en las cuales uno podría y debería choque en las preferencias de los votantes, que hace parte fundamental de todo este proceso político. Si hay partidos y plataformas que las capturan en este momento, tenemos elecciones 2 años presidenciales, 3 años regionales, si hay políticos que logran, partidos y plataformas políticas que logren capturar este cambio en las preferencias de los votantes, podemos dar el salto hacia ese lado. Si eso no se logra consolidar y seguimos con esa cuestión lexicográfica, seguramente vamos a otra opción mesiánica. Y por último, yo sí creo que en el corto plazo la presión de la sociedad civil, esas voces que nos mencionaba Jimena, son importantes. Venimos de unas protestas en noviembre en este país que hace muchos años no veíamos, a pesar de que en algún momento uno puede pensar que no hubo claridad respecto a peticiones, que había muchos gritos, muchas voces, muchas cosas. Creo que se pueden recoger cosas de allí y creo que esa presión y esas voces en el corto plazo sí podrían ser importantes para generar cambios hasta que haya unas nuevas elecciones y tratemos de mirar si estas preferencias en realidad, que es la base de todas estas cosas políticas, logran hacer transformaciones. Es el votante. Siempre estamos, en este país estamos acostumbrados a decir el gobierno, el alcalde, no, somos los votantes, tenemos una gran responsabilidad en todas estas cosas. Yo paro ahí y les doy la palabra. Muy interesante, Oscar. Pero yo pienso que siendo simplista, hay ciertas cosas que sabemos que toca hacer y que la gente tiene que pedir que se hagan. Por ejemplo, hay que tener, lo que nos está mostrando esta cosa es que hay que tener un seguro de desempleo, que hay que luchar contra la informalidad, que hay que hacer una reforma pensional, que el Estado tiene que estar financiado. Entonces hay una serie de cosas, no sé, si uno se metiera en la política, hacer un programa sería facilísimo. Entonces, yo creo que el Leopoldo nos puede meter más en ese tema. Eso cuadra un poco con las preguntas que hasta el momento han llegado de los asistentes en el sentido de cómo hacer las cosas y de si esto puede terminar en que haya menos individualismo en la sociedad, que precisamente sería un poco el tema de la acción colectiva. Pero yo creo, Leopoldo, que aumentar los impuestos, gastar mejor, distribuir el ingreso, luchar contra la desigualdad, son cosas, todo eso se puede hacer manteniendo las libertades y la democracia, a mí me parecería magnífico. Adelante, Leopoldo. Sí, de acuerdo, Carlos, pues algunas reacciones y aportes en esa dirección. Primero quería referirme muy rápidamente a lo que dijo Jimena sobre la acción colectiva, que tiene un montón de dimensiones, pero una que no mencioné yo cuando hablé de la posible respuesta a las instituciones, me enfoqué mucho como en las instituciones que los economistas llaman instituciones formales, digamos, las leyes, los encargados de tomar decisiones de políticas públicas y demás. Pero sin duda hay una fibra institucional que determina, digamos, como las reglas del juego en el lenguaje North, que va más por el tema de las normas sociales y tal, que es fundamental en este momento. Una norma social en Colombia es esa idea de no sea sapo, no se meta en lo que no le importa, cada uno ocúpese de su propio negocio. Y esta crisis, para que yo no sea el único pesimista, creo que nos muestra muy claramente pues que uno sí le importa, uno sí tiene por qué meter las narices en los asuntos de los demás. Es decir, de esto no nos salimos si no nos cuidamos juntos y si no nos metemos en lo de los demás y no nos preocupa lo que los demás hagan o dejen de hacer en términos de cuidados, distancias, protocolos de higiene y demás. Entonces las reglas informales son importantes.
y ahí hay una colombiana que no nos ayuda, pero que a lo mejor una crisis como esta nos podría ayudar a luchar contra ella. Esa idea de no sea sapo, no se meta en lo que no le importa. Al mismo tiempo uno ve unas normas sociales, por ejemplo, asociadas a la desigualdad muy problemáticas, como por ejemplo en el caso este muy controversial que surgió de la señora Di Fonseca y la idea que tienen algunos ciudadanos de que pueden imponer unas condiciones sobre los Terrible. empleados indignas. Entonces, creo que en efecto eso de la acción colectiva tiene muchas dimensiones, pero una es este tema de las instituciones informales y cómo reaccionamos como sociedad. Es una gran pregunta acá. Y yo curiosamente les diría, digamos, en términos de la respuesta institucional, más formal, de los políticos, he visto cosas buenas y malas, digamos, estoy a grandes rasgos de acuerdo con las cosas positivas y negativas que resaltó Oscar. Hay algunas adicionales que me preocupan, por ejemplo, si nos preocupa que debe haber transparencia y vigilancia, hoy no le entregaron a unos periodistas el listado de municipios abiertos sin COVID del Ministerio del Interior por alguna razón que adujo pues completamente inválida y la transparencia es importantísima, eso se necesita en este momento. Me preocupa que también puedan hacer su papel los medios en ese rol de transparencia, no porque no haya buenos periodistas en Colombia, sino porque algunos están muy amenazados y otros están en medios demasiado cercanos al poder económico. En el tema de controles me preocupa que el Congreso pues, ha tenido como un tira y como demasiado ir y venir con el tema de cómo hacer para sesionar online, semi-online o lo que sea, cuando realmente deberíamos estar teniendo unos pesos y contrapesos. Entonces yo veo vasos medio llenos y medio vacíos, veo cosas para preocuparnos, pero cosas para estar optimistas, pero curiosamente en la ciudadanía no estoy tan pesimista, o sea, la ciudadanía la ha visto responder obviamente hay excepciones, hay problemas, hay restricciones que son muy grandes para algunas personas, pero la he visto responder de lo que uno la puede ver responder confinado, con algún grado y sentido de responsabilidad, y eso es esperanzador. Entonces, son simplemente algunas reacciones a lo que se dijo antes. Para entrar a lo que todos han creado la expectativa de que Leopoldo se va a referir a eso, Leopoldo se va a referir a eso. Leopoldo, pues, Con el tema de la desigualdad y redistribución y el tema de la reforma tributaria. Pues lo primero es, lo anticipó ya Oscar, ¿no? En Colombia, el sistema tributario no redistribuye. Los ingresos antes de impuestos son igual de concentrados que los ingresos después de impuestos. Nos las damos de ser de la OECD, pero realmente la OECD, no hay país de la OECD que no tenga una gran brecha entre la distribución del ingreso antes de impuestos. Lo que el mercado hace no es distribuir relativamente bien el ingreso, pero el Estado hace una distribución de cargas, también en el entendido de que mucho de ese ingreso no proviene del esfuerzo de la gente, sino de una lotería de la cuna. Imagínense si en Colombia no es cierto que mucha de la fortuna de muchos de los más privilegiados no viene de la lotería de la cuna. Entonces, por esas nociones, los impuestos deberían redistribuir, en Colombia no lo hace. Y como ya dije antes, en el caso de esta crisis vemos cómo esa desigualdad es supremamente dolorosa, porque hay personas que están pasándola mal, digamos, no hay quien la esté pasando bien, pero hay formas de pasarla mal. Yo decía un poco tomando el pelo, hay quien ahorita está preocupado porque es que no se está logrando motivar con su clase de yoga online, mientras que hay otros que están preocupados porque no saben cómo van a hacer para comer. Entonces, en esas situaciones, obvio que el primero tiene que tratar de echarle una mano al segundo y eso se logra de una forma sistemática en una sociedad compleja y democrática a partir de impuestos. Claro que la solidaridad también es importante, la caridad también es importante, pero eso no lo vamos a lograr de forma sistemática, cuidadosa, llegando a quien lo necesita, si no es a través de impuestos y el gasto público después bien focalizado. Entonces, en este momento es muy importante la redistribución porque nos hace más fácil, más llevadera esta crisis. Permite que alguien a quien no se le está maltrechando la vida, que no lo está pasando mal, pues nadie le está pasando bien, pero que realmente no está en la línea, en la cuerda floja, su supervivencia o aspectos básicos de una vida digna, pueda contribuir para ayudar a quienes sí están enfrentando ese dilema. Y entonces lo tendríamos que hacer en tiempos normales porque nuestros impuestos son vergonzosos en ese sentido, lo tenemos que hacer aún más ahora, esta puede ser la oportunidad para hacerlo. Además, porque no solamente es que lo redistribuyamos, sino que para empezar nuestros ingresos son de los más concentrados del mundo. El otro aspecto que yo he enfatizado en términos de medidas fiscales, bueno, y para decir cosas concretas, ¿eso qué implica? Claro que la devolución del IVA es positiva, pero no es suficiente. Otra vez, todos los países de la OCDE que logran redistribuir lo hacen cobrándole impuestos directos al ingreso de las personas que tienen el privilegio de tener ingresos altos y al patrimonio de personas que tienen el privilegio de tener patrimonios altos.
Eso lo deberíamos hacer. Por ejemplo, lo que se hizo con el salario de empleados públicos de salarios altos, muy bien, pero ¿por qué son los salarios públicos altos? O cualquier persona ahorita que tenga un salario público estable en el sector privado y alto, pues es privilegiada, y lo es privilegiado ahora y lo es privilegiado en tiempos normales, y buena parte de ese salario no viene por el fruto de su esfuerzo, sino de los privilegios y los beneficios que tuvo frente a otros que no tienen esos beneficios en Colombia, porque como decía Oscar, las oportunidades no están bien distribuidas. Eso serían pues medidas concretas y deseables. Otro aspecto importante por el cual yo enfatizaba que una reforma tributaria sí es deseable ahorita, no solamente a partir de redistribuir nos ayuda a enfrentar mejor la crisis, tiene que ver precisamente con el tema de la informalidad. La informalidad tiene muchas causas. Una de ellas tiene que ver con normas sociales, que creamos que es normal tener un trabajo no digno, que es normal que una empresa diga, nosotros somos el futuro y podemos darle el empleo a miles y nuevas personas que, no son nuestros empleados, son unos usuarios, y agradezcan que tienen ARL, obviamente me estoy refiriendo a Rappi. Eso yo lo asocio con una norma formal de que a esos empresarios les parece normal decir que eso es aceptable, pero también tiene que ver con nuestro estatuto tributario. Nuestro estatuto tributario tiene un régimen tributario distinto para cada empresa, por las razones que decía Oscar. Es tan fuerte el poder económico en las tomas de decisiones políticas que nos hemos llenado de regalos a diferentes sectores. Teníamos desde antes de este gobierno los incrementó con la ley de financiamiento, que luego le puso un nombre de ley de crecimiento, que una la expidió el 28 de diciembre, que la otra la expidió el 27 de diciembre. Pero resistamos la tentación de comentar tanto los nombres como las fechas para simplemente decir que esos regalos lo que hacen es que en Colombia el éxito empresarial no depende solamente de que yo tenga una muy buena idea y una empresa magnífica que tiene la mejor productividad, sino también que tenga la oportunidad, el poder político, el contacto de abogados o los recursos financieros para poder hacer la planeación tributaria y terminar con una tasa efectiva del 0%, mientras que otras están teniendo una tasa efectiva del 80-90%. Entonces, si quitáramos exenciones, podríamos ayudar a que el sector empresarial funcione mejor con una cancha más nivelada y de hecho podríamos bajar la tasa tributaria general. Cuando yo critico las exenciones, muchas veces me contestan diciendo, pero es que usted no quiere que los empresarios tengan buenas condiciones. Y yo le digo, sí, sí quiero, pero quiero que todos la tengan. Precisamente por eso quiero que quitemos exenciones, nos dejamos de entregar un montón de plata que es muy valiosa y más bien a todos los empresarios por igual les damos unas condiciones más favorables. Podríamos tener una tasa general mucho más baja que la que tenemos ahorita si quitáramos exenciones y de paso sería bueno para la formación de empleo porque mandamos señales apropiadas de qué son las condiciones que permiten tener un éxito. Y la última razón por la cual yo he enfatizado el tema de que puede ser deseable ahora y posible una reforma tributaria es porque todos estamos acostumbrados a oír a un congresista, a un presidente, a un ministro de Hacienda antes de la X reforma tributaria, que esta sí será estructural. Luego la lleva al Congreso, todo el mundo se queda cuidando su tajada y no resulta ser estructural. Hay evidencia empírica y hay teorías en economía que sugieren que momentos de crisis como este son momentos idóneos para que por fin pueda haber un acuerdo político a hacer cambios que de otro modo serían políticamente dolorosos. Entonces, si uno aprovechara esta crisis como una ocasión para eso, podría darse la pela de tomar medidas que son dolorosas frente a grupos poderosos, pero que esos grupos poderosos ahorita no tienen la cara ni tienen el poder político y tienen de golpe también la angustia de que si no hacen algo y no facilitan también es peor para todos, enfrentan ese dilema colectivo. Y podríamos aprovechar eso para una reforma estructural que se han hecho en el pasado. Digamos, también otra cosa que se dice, no, es que la reforma estructural no es posible porque hay restricciones de economía política. Yo estudio economía política y soy súper consciente de eso, pero eso se volvió de una fortaleza tal que ahora los ministros de Hacienda dicen, no, pero ya entran derrotados al Congreso y dicen, como no voy a poder dar la pelea política, pues ni siquiera la intento. Y yo creo que hay que intentarlo, hay que buscar esas ventanas de oportunidad y eso se logra con una decisión política fuerte y hay ejemplos en la historia colombiana, tú los conoces, Carlos, de reformas fuertes que se hicieron, muchos en momentos de crisis. La revisión que hace el Juguito y Rincón de la historia tributaria colombiana en el siglo XX muestra cómo buena parte de las medidas importantes fiscales en Colombia se tomaron en momentos de crisis, posiblemente porque eran momentos en donde el consenso se podía lograr.
Gracias, Leopoldo. Precisamente, yo creo que has dado respuesta a preguntas de los asistentes que están inquietos con el tema de Eso la reforma intenté, sí. tributaria y si es posible hacer una reforma tributaria estructural, porque esa es una pregunta que tienen los asistentes. Y la otra pregunta, o el otro comentario, si seguimos con la gradualidad, que en el 2012 quitamos unos parafiscales y entonces si eso es más viable, pero yo creo que tú lo has comentado, yo sí creo que es posible hacer una reforma estructural, pero para eso se necesita un acuerdo político. Sí, totalmente de acuerdo. Vi esa pregunta y por eso a propósito hice esta mención. Y claro, la gradualidad también tiene sus ventajas, pero yo a veces pienso en eso como lo que cuentan a veces sobre el software, que hay veces que uno construye un programa de computador y el programa de computador no va haciéndole arreglos para volverlo cada vez mejor. Pero hay momentos en que el programa de computador está tan mal hecho de base que es mejor olvidarse de la vieja versión y sacar toda una nueva versión. Tristemente yo creo que el sistema tributario colombiano está tan malo que ya es muy difícil de arreglito en arreglito. Tenemos que hacer en algún momento una reforma que implica casi como cambiar el programa. Claro, eso no quiere decir que tengamos que votar toda caneca y empezar de ceros, pero sí que hay problemas muy graves, ¿no? Y eso uno lo puede ver como una condena o lo puede ver como una oportunidad, porque es que tenemos un sistema tributario tan malo que tenemos lo que los economistas llamaríamos, digamos, como billetes que están en el suelo, como oportunidades ideales para recogerlas, como el ejemplo que di las exenciones. Pocos países podrían decir, voy a hacer una reforma tributaria que me permite bajar tasas y subir recaudo. Eso podríamos hacer en Colombia. Si bajamos tasas, quitamos exenciones, yo apuesto que existe un grado óptimo de quitar muchas exenciones y bajando un poco la tasa tendríamos hasta más recaudo y un sistema más fácil de administrar, que genera menos ilusión, menos distorsiones. Entonces lo podemos ver también como una oportunidad, ¿no? Gracias, Leopoldo. Me parece que ha sido muy interesante. Ya estamos en casi 20 para las 7, pero quería comentar con Jimena un poco lo siguiente. Jimena debe tener comentarios propios de ella, pero a mí me parece que en estas circunstancias los economistas tienden un poco, y lo he visto con algunos amigos míos, a dividirse. La misma tecnocracia se divide en el sentido de que dicen, vamos bien, la ortodoxia, vamos despacio, hagamos primero los temas de la regla fiscal, no se precipite, caballero, a hablar de que el déficit va a ser 8%, ni que el Banco de la República tiene que jugar un papel más activo. Y me parece que a mí, que comenzamos un poco pensando que la cosa se podía manejar con la ortodoxia. Eso pasó en la crisis del 30. Exactamente, durante el año 30 y parte del 31, el Banco de la República actuó de una manera totalmente ortodoxa, estaba muy recién creado, y se necesitó después que llegara don Esteban Jaramillo y que dijera el Banco de la República tiene que prestarle al gobierno y que quitara el patrón oro cuando Inglaterra lo hizo. ¿Cómo lo ves, Jimena? Pues voy a empezar precisamente por ahí, porque además te voy a citar sobre, sobre la tecnocracia. Yo creo que la particularidad de la tecnocracia en Colombia, contrariamente como a la visión más generalizada, es que la tecnocracia en Colombia no es ortodoxa. La tecnocracia en Colombia, y por eso te voy a citar a ti, debería ser definida como una tecnocracia pragmática. O por lo menos eso es lo que nos ha mostrado la historia en el siglo XX. Desde, por lo menos, tenemos noción de tecnocracia como tal y de gobierno tecnocrático, de la llegada de la tecnocracia a la decisión de políticas públicas, económicas y sociales desde Carlos Lleras Restrepo. Y si uno va y mira, efectivamente lo que Carlos Lleras Restrepo proponía era esa idea de una tecnocracia pragmática. Hay que encontrar soluciones a problemas urgentes haciendo uso de cuanto recurso esté a la mano. Y independientemente de si esto es como ortodoxo, heterodoxo, monetarista, keynesiano, no, más allá de esas tipologías y de esos labels que usamos,
Hay una urgencia, yo creo que eso fue y me parece que lo estamos perdiendo. Eso sí fue una característica de la tecnocracia en Colombia, pues a la cual le debemos la estabilidad macroeconómica de este país. Siento decir que mi percepción es que eso se pierde un poco, y creo que eso también tiene que ver con una de las cosas que me voy a referir a las preguntas que veo en el chat. Una de las cosas que aparece que es el control político, y el control político no es solamente a los gobernantes. El control político también se debería hacer a los legisladores, evidentemente, pero probablemente también a los expertos y a la tecnocracia. Y entonces, en vez de hacer control político sobre el conocimiento experto y los tecnócratas, ha habido como una tendencia, no solo en Colombia, sino un poco más generalizada, de una condena absoluta a cualquier cosa que se asocie con la tecnocracia, lo cual me parece que reduce mucho el espectro de la discusión, y que finalmente nos lleva más a polarización que a cualquier posibilidad de nuevo de acción colectiva. Alguien preguntaba también en el chat en el sentido de control político y transparencia, y cómo los ciudadanos, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, cómo los ciudadanos deberían ejercer ese control político, y cómo hacerlo y traer mayor transparencia a las decisiones, por ejemplo, el tipo de cosas que nos cuenta Leopoldo, de que siempre hay alguna forma en que los gobernantes van a decir, esta es una información que yo no puedo dar. O los tecnócratas podemos contestar, no, miren, es que esto es muy complicado y ustedes no lo van a entender y esto es lo que dice el modelo. Ese tipo de formas yo creería que es una forma de evasión del debate público, debería ser más controlado por la ciudadanía, y yo creo que hay muchos medios. En estos momentos se me ocurre, por ejemplo, pues ustedes han visto el poder de las redes. Entonces, si las cosas salen mucho en redes y hacen mucho ruido en Twitter, en Facebook, en TikTok o en lo que sea, los gobernantes y los legisladores salen a responder. Y esa es una manera que está siendo cada vez más importante, y a eso me refería en mi intervención anterior sobre la reducción en los costos de entrada al debate público, que probablemente deberíamos aprovechar un poco más. En ese sentido también, por ejemplo, ese llamado a la transparencia, y vuelvo a hacer referencia a una cosa que mencionamos rápidamente, que es el documento que sacamos de la universidad en general, el decálogo para lo que viene, que nos habla precisamente de todas estas cosas que estamos enfrentando, que hacen llamado a la transparencia, pero también hace un llamado a, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es todos los costos que implica prolongar el confinamiento, y si no son más costos que beneficios. Entonces entramos en como esa lógica que tenemos los economistas siempre de pensar en trade-offs, y de pronto en este momento estaríamos mejor si pensáramos en cosas más grises. Entonces sí, el confinamiento tiene costos, claro, pero gana tiempo. El asunto es, y aquí volvemos a la rendición de cuentas, ¿gana tiempo para qué? Entonces, nos deberían estar contando que efectivamente cómo se ha mejorado en muchos aspectos que deberíamos estar mejorando, y no solamente en las transferencias monetarias que se le está haciendo a la gente o en las líneas de crédito que se están abriendo, sino en muchos otros aspectos que entonces nos dirían si de verdad estamos ganando tiempo o sencillamente estamos aplazando las cosas. En ese sentido también me parece que el control político es fundamental, y que, como decía Leopoldo, nos puede llevar entonces, por ejemplo, a desnormalizar cosas. Estas cosas de las normas sociales, a desnormalizar nuestra tolerancia a los problemas sociales. Somos más tolerantes frente a la desigualdad, frente al ser vivos, frente a no meterse en las cosas, frente a normas sociales que en este momento pueden no ser realmente recomendables, sencillamente porque nuestra tolerancia ha ido aumentando y hemos normalizado ese tipo de cosas. Entonces, claro, los costos del confinamiento pueden ser altísimos en términos, por ejemplo, de largo plazo, en términos del desarrollo cognitivo y emocional de los niños, jóvenes y adolescentes.
en términos del bienestar emocional, de la seguridad física misma que hemos visto ahora de las víctimas de violencia intrafamiliar. Hay una cantidad de cosas que deberíamos estar viendo con mucha más atención y no solamente en términos de cuántas vidas y cuántos medios de subsistencia estamos salvando, porque hay unos costos de largo plazo muy altos. Y esa desnormalización de normas sociales, entonces, finalmente me lleva al último punto que aparecía también dentro de las preguntas, es lo de la pérdida de libertades. Y eso es un tema, me parece muy interesante, complejo, porque ahora estamos empezando a hablar de si hacemos seguimientos y si hacemos trazabilidad, entonces vamos a ceder frente a nuestras libertades. Esto de mantener la distancia social, el confinamiento también es una cesión de libertad individual, pero fíjense que con respecto a la información, hemos cedido información desde hace mucho más tiempo a operadores privados. Y la pregunta, entonces, creo que lo que nos pone eso de presente es, de nuevo, la desconfianza frente al Estado y las autoridades, porque preferimos cederle nuestra información a Apple y a Google que cedérsela a el Estado o el gobierno colombiano que nosotros elegimos. Entonces ahí hay una cosa paradójica, por lo menos, que son el tipo de preguntas que me parece que son interesantes de pensar y que efectivamente son retos enormes. Estoy viendo una pregunta que me parece fundamental porque la estamos enfrentando efectivamente en la universidad, que es el acceso desigual a tecnologías de la información. Claro, eso profundiza desigualdades y no solamente en el mercado laboral y en la educación, sino en el desarrollo de muchas cosas y en las regiones mismas. O sea, ese es el tipo de cosas en las cuales nos tenemos que fijar cuando nos hacemos la pregunta de ¿estamos ganando tiempo para qué? Muy interesante, Jimena. Me hiciste pensar por un momento en Isaiah Berlin, en Berlín, sí, es decir, en un momento como este y lo que va a venir en el futuro, no podemos tener todos los objetivos al tiempo cumplidos, ¿no? Es decir, no podemos tener un exceso de libertad y al mismo tiempo un exceso de igualdad, y un exceso, ¿no? Es decir, tiene que haber unos equilibrios. Yo creo en general, pensando como en cerrar esta conversatorio que me ha parecido muy interesante, yo creo que tenemos que ir hacia un nuevo equilibrio, a un nuevo equilibrio social, a un nuevo equilibrio en todo, a un nuevo equilibrio en que tengamos más confianza en el Estado, en que tengamos menos tolerancia con lo que está pasando. Y me parece que las personas que estamos en estas cosas debemos influir para ir en esa dirección. Muchísimas gracias, ya pasamos, son 10 para las 7. Creo que los panelistas se han portado sumamente bien porque han respondido las preguntas y me han quitado a mí el peso de tenerlas que transmitir. Ha sido una... Carlos, Sí, Carlos, señor, adelante. perdona una cosa, es que yo no sé si nos estamos viendo el mismo chat de preguntas, pero vi que había tres preguntas que sería bueno por lo menos decirles algo. ¿Hay algo sobre mirar desarrollo de la agricultura en este tiempo del COVID? Esa no la vi. Hay, sí, es que yo no sé si estaba viendo las mismas preguntas. Hay algo sobre reforma tributaria otra vez, pero en época de pospandemia. Y hay una que creo que era para mí, que era articulación desde el gobierno local de políticas regionales. La parte local y la coordinación con las regiones. Adelante. Yo lo que veo es que para mi gusto, y esto es una cosa que nunca he trabajado en realidad en esto, pero son cosas. La política en Colombia fue interesante, pero se fue a unos niveles muy pequeños. Pequeños en el sentido de municipios de 10.000 habitantes. No estoy diciendo que esté mal, esté bien, sino que eso le quitó mucho poder político a los que tienen más poder político dentro de las regiones, porque las gobernaciones pasaron a ser unos entes un poco perdidos, sin presupuesto, con pocos impuestos, y si algo llegó fue a las ciudades esa descentralización. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido y eso va relacionado con lo que decía Jimena, acción colectiva. Yo creo que se tienen que juntar.
Un municipio solo de 10.000 habitantes es muy difícil que le hagan frente a un gobierno nacional y ponga una política pública de frente, pero sí muchos municipios juntos y este tema de regiones que ha salido en algunas partes, en las regiones de la costa, son interesantes para pensar en que ellos resuelvan unas acciones colectivas al interior, se agrupen y piensen cómo llegar de esa forma, con esa, ya resuelto ese problema de acción colectiva al interior, con propuestas claras y planes claros hacia el gobierno. ¿Sí? Hoy en día estamos viendo que los municipios juegan a, la siguiente, a lo siguiente, miran la regla nacional y tratan de alinear todas sus políticas dependiendo de cuál es la regla nacional. Entonces el gobierno nacional dijo economía naranja y entonces todo el mundo empieza a poner sus proyectos a ver cómo los alinea con la economía naranja sin pensar que eso es lo que le sirve en realidad a la región o no. Creo que el proceso se tiene que invertir y si no hay interés en el gobierno central de hacer esa política down-top hacia arriba, creo que el proceso debería partir de abajo de esa acción colectiva de las regiones, de nuevo, para lograr que el gobierno preste atención a esas cuestiones. Del tema agrícola, yo no sé, yo creo que hoy en día todos los sectores se tienen que reinventar. También el sector agrícola puede pensar en nuevas cosas que pueda hacer. Basar toda nuestra economía en un solo sector puede ser interesante o no, porque hoy en día, hoy cerró, mejor dicho, abrieron la producción Volkswagen en Alemania y tuvo que cerrar porque no hay demanda. ¿Quién quiere comprar un carro hoy en día? Okay, entonces si así tengamos el sector más interesante del mundo, concentrarnos en un solo sector parecería no ser indicado, pero definitivamente el sector agrícola tiene mucho que aportar a la economía, lo ha hecho, se ha transformado, ha hecho algunas transformaciones interesantes, ha encontrado unos nichos de mercados muy interesantes en el exterior y creo que hay unos caminos interesantes por ahí. ¿Qué pararía ahí? Gracias, Oscar, muchísimas gracias. Yo realmente se me pasó hacerte la pregunta sobre la coordinación entre las políticas, entre el gobierno central y los gobiernos regionales, y no puedo dejar de hacer el comentario de que esta economía va a cambiar profundamente porque no puede seguir dependiendo del petróleo, ¿sí? Vamos a tener unos años muy complicados. Yo a veces pienso en lo que yo viví en los años 60 cuando el café, cuando dependíamos exclusivamente del café. Eh, y hay que diversificar la economía, hay que diversificarla y la crisis nos va a llevar en unos años a la fuerza a diversificar la economía. Muy bien, gracias Oscar, gracias Leopoldo, gracias Jimena, gracias María Alejandra, gracias a todas las personas que nos han seguido en este conversatorio virtual. Creo que ha sido muy exitoso en el sentido de que hemos tenido presentaciones excelentes desde todo punto de vista y además preguntas muy interesantes de mucha oportunidad y nos ha hecho pensar sobre lo que vino y lo que va a ser. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Yo quería aprovechar para recordar que estamos en un webinar en el marco de la maestría de Economía de la Facultad, del programa de Economía para Graduandos, como lo conocemos todos, y que todas estas preguntas que hemos hecho y todas las preguntas que están en el chat son preguntas de investigación interesantes que pueden ser y deberían ser exploradas en el marco de esa maestría, y pues los esperamos a todos para hacer investigaciones interesantes y poder pensar el mundo de la pospandemia precisamente. Y necesitamos toda esa gente que quiera estudiar estas cosas, las necesitamos también yendo a todas nuestras regiones a pensar esa vaina desde allá también. Hay unos ejemplos Si ustedes dijeron eso, sumo una cosa más, obviamente, con la excusa de Carlos, que cae un poco en esa categoría, pero esta discusión para alguien que está pensando en la maestría nuestra y las diferentes perspectivas que comentamos y un poco las preocupaciones que tenemos los economistas hoy, debería mostrar una cosa que yo veo que posiblemente el público que está aquí no lo ve de esa manera porque por algo está particularmente interesado en esto,
pero sí es una visión que hay ahí afuera, ya que hablamos de la tecnocracia, y es que los economistas en general en Colombia, y en particular los economistas de los Andes, son una persona que fue ministro de Hacienda o de Minas o de Planeación, por eso digo que con perdón de Carlos, que tiene un pedazo de su vida que es eso, otro pedazo que son sus aportes como economista e historiador económico. Un buen pedazo en esta facultad. Y un buen pedazo en esta facultad. Bueno, Carlos es ingeniero, no es economista, ojo. Entonces, ahí se salva. Pero entonces, yo creo que esto debería mostrar que el panorama es mucho más amplio que ese que está en el estereotipo, ¿no? De un economista que ha cumplido un rol en el país y, digamos, a veces estaremos de acuerdo con lo que han hecho, otras veces no, pero realmente el panorama es muchísimo más amplio. Mucho más amplio. Estamos llegando a la multidisciplinaridad de la economía. A la promiscuidad. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Verlos. Muchas gracias a todos por participar, a nuestros participantes también por estar atentos a todas las preguntas que recibimos. Fueron muy interesantes y nos ayudaron mucho durante el conversatorio a que saliera adelante. Nuestros profesores, mil gracias por el tiempo que le han dedicado y a responder las preguntas y a preparar este espacio. Les recordamos a todos que estamos en un ciclo de charlas desde la Facultad de Economía. La siguiente semana tendremos uno sobre economía de los recursos naturales y economía ambiental, donde también los esperamos y pues esperamos seguirlos viendo en muchos de nuestros programas de posgrado. Cualquier inquietud que tengan, les vamos a dejar el correo electrónico al que pueden escribirnos. Muchas gracias a todos y feliz noche. Las 6:59. Perfecto. Muy Podemos ir a cumplidos. hacer la cena, podemos ir a hacer la cena. Hay que cocinar Happy hour, sí. Vamos a ir a ayudar. Muy bien. y arreglar la cocina después. Sí. La realidad del COVID. Sí, la Bueno, realidad. un abrazo, cuídense. Un gusto verlos. Lo mismo, gracias. Chao. Lo mismo, chao.